Bien, es un privilegio el poder compartir con vosotros al comienzo del año, el primer sermón del año, y bueno, al comenzar el nuevo curso, o el nuevo año en este caso, siempre es un tiempo para hacer evaluación y para hacer buenos propósitos. Es lo que hacemos en el año nuevo, ¿verdad? Año nuevo, vida nueva, como dice el refrán tradicional. Por eso me ha parecido adecuado compartir con vosotros este pasaje del libro de Filipenses, porque habla de lo que habitualmente hacemos o podríamos hacer en el tiempo de Año Nuevo. Una es mirar hacia atrás y otra es mirar hacia adelante. Pablo en este pasaje lo dice muy claramente, ¿no? Olvido lo que queda atrás, la cual cosa quiere decir que ha mirado hacia atrás, y me proyecto a lo que tengo hacia adelante. Entonces me parece que es un buen equilibrio. Hay que mirar hacia atrás y evaluar, y hay que proyectarse hacia adelante y continuar avanzando. Cuando miramos hacia atrás, podemos mirar hacia atrás desde diferentes perspectivas. Una de las perspectivas que hemos mirado ha sido la de reconocer la fidelidad y el amor de Dios y dar gracias por él. Lo hicimos el domingo pasado nosotros como Iglesia de la Bonanova, que tuvimos un culto especial de acción de gracias, lo hemos hecho en esta mañana. Y después, pues mirar hacia adelante, ver qué es lo que tenemos delante de nosotros en este nuevo año y comprometernos nuevamente en nuestro seguimiento de Jesús. Si me permitís, lo primero que quisiera hacer sería el mirar hacia atrás. Pablo dice, olvido lo que queda atrás. Estaba leyendo una frase de un escritor, de un político inglés, que me ha parecido muy adecuada. Dice lo siguiente, este político inglés que se llamaba Harold Macmillan, y dice, deberíamos usar el pasado como un trampolín para el futuro y no como un sofá en el que regocijarnos. Y me ha gustado mucho, ¿verdad? Me ha gustado esta idea de que el pasado es un trampolín para el futuro, pero el pasado nunca es un lugar agradable para vivir. Está bien visitarlo de vez en cuando, pero no es un lugar para vivir. Y me ha gustado esta frase de Macmillan, es un trampolín hacia el futuro. Pablo nos invita a que olvidemos lo que queda atrás. Y hay peligros cuando miramos excesivamente atrás. Cuando veo así, a grosso modo, la congregación, veo que aquí el currículum de años acumulados en la mayoría de nosotros es grande. Y siempre hay la tendencia y siempre podemos tener la tentación a vivir en el pasado. Aquellos gloriosos tiempos, ¿verdad? Aquellos gloriosos tiempos. Esa famosa frase de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero dejadme que os diga nuevamente, el pasado está. Vale la pena visitarlo, recordarlo, vale la pena aprender de él, pero nunca es un buen tiempo para vivir. Nunca es un buen tiempo para vivir. Entre otras cosas porque el pasado nos hace perder objetividad. Cuando miramos hacia el pasado, yo diría que perdemos la objetividad. Y dejadme que os ponga un ejemplo bíblico. El pueblo de Israel, a las pocas semanas de haber salido de Egipto, ya estaba idealizando la esclavitud. Cualquiera diría que estaban de vacaciones en el Caribe, ¿verdad? Habían estado esclavos, vivían bajo trabajos forzados, estaban en condiciones inhumanas y cuando miras hacia atrás, desde el conflicto, desde la crisis, desde la lucha, parece que el pasado siempre fue mejor. Así que yo creo que la Escritura nos anima a evitar la tentación de mirar excesivamente al pasado. Nuevamente, el pasado es para dar gracias a Dios, para reconocer su fidelidad, para celebrar lo que Él ha hecho, pero nunca para permanecer allí. Porque el pasado tiene una tremenda capacidad de enquilosarnos, de agarrotarnos y hacernos perder nuestra capacidad de movernos hacia el futuro, que es hacia donde Dios nos quiere. Otra de las cosas por las que es peligroso mirar excesivamente hacia atrás, una es porque podemos caer prisioneros de la nostalgia y la otra
es porque también podemos caer prisioneros de nuestras propias limitaciones. Miramos hacia atrás y es fácil ver las derrotas, los fallos, las promesas incumplidas, los compromisos que no han durado más allá del 15 de enero. Es fácil mirar hacia atrás y caer prisionero de todas estas cosas, ¿verdad? Y eso no es bueno. No es bueno caer prisionero de nuestras ideas limitadoras. Dice la Escritura que 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Entonces hemos de mirar hacia atrás, ver los fallos y ver los fallos como nuevas oportunidades para levantarnos. Dice una frase de estas, un aforismo de estos célebres, que en la vida cristiana caer está permitido, pero es que levantarse es una obligación y es una responsabilidad. Pues yo creo que hemos de mirar hacia atrás con esta distancia, ¿verdad? Me gusta porque en la Biblia Dios es un Dios que no mira hacia atrás. Dios no mira hacia atrás. Cuando vamos al Salmo 103, el Salmo 103, versículo 12, dice que cuando está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados y nuestras transgresiones. Es una manera de decir que Dios pasa a página, ¿verdad? Dios lo deja allí apartado. Dios no está constantemente recordándonos nuestros fallos y nuestros pecados. Para nada. El escritor del libro de Hebreos lo comenta de otra manera diferente, pero dice que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y nunca más se acordará de nuestras transgresiones. A mí me gusta esto, ¿no? Porque el Dios de la Biblia es un Dios que no mira hacia el pasado. No mira hacia el pasado para echárnoslo en cara. El pasado está perdonado, el pasado está olvidado. El Dios de la Biblia es un Dios que siempre mira hacia el futuro y siempre mira hacia adelante. Nuevamente, no estoy diciendo que el pasado no exista. Creo que me he explicado con suficiente claridad. El pasado es para visitarlo, para celebrarlo, pero nunca para vivir allí, por el poder aletargador que tiene sobre nosotros. Si vais a Hebreos capítulo 12, ese famoso pasaje que dice: teniendo pues en derredor nuestro, recordáis, semejante nube de testigos, me gusta lo que dice el escritor de Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No os preocupéis si se caen las estrellas, mientras no se caigan sobre nuestras cabezas, porque nuestra capacidad de atención es limitada y entonces tiene más atención la estrellita de Belén que el sermón. Así que no os preocupéis, mientras no se caiga el techo sobre nuestras cabezas, que los que sois amantes de Asterix y Obelix sabéis que era la mayor preocupación de un galo, que le caiga el cielo sobre la cabeza, no os preocupéis por eso. Pero el autor del libro de los Hebreos dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y pongamos los ojos en Jesús, ¿recordáis? El autor y consumador de nuestra fe. A mí me gustaría compartir con vosotros, estamos hablando de dejar atrás, me gustaría compartir con vosotros 2 cosas que menciona aquí el escritor de Hebreos. En primer lugar dice que dejemos atrás todo peso y en segundo lugar dice todo pecado. Es interesante que hace esta distinción, porque hay cosas que son un peso que no necesariamente son pecado, que no necesariamente son malas, pero que desde la perspectiva del escritor de Hebreos nos pueden suponer un lastre y nos pueden impedir avanzar en el conocimiento de Jesús y avanzar hacia Jesús. Y cada uno de los que estamos aquí podemos pensar en qué cosas, qué pesos hay en nosotros que deberíamos dejar atrás para podernos mover hacia adelante. A veces pueden ser prioridades equivocadas, a veces pueden ser relaciones tóxicas o relaciones que realmente nos dañan. A veces pueden ser preocupaciones, ocupaciones, creencias que nos limitan, yo no sé el qué. Pero es interesante que el escritor de Hebreos dice que hay cosas que nos pesan, cosas que nos impiden, cosas que realmente son un lastre y que no podemos movernos hacia adelante o dificultan el movernos hacia adelante y el podernos centrar en Jesús. Por otro lado, el escritor de Hebreos dice que también nos despojemos del pecado. Y aquí no estoy hablando del pecado puntual.
Estoy hablando del pecado habitual y dejadme que trate de ilustrar la diferencia entre el pecado puntual y el pecado habitual. Yo creo que todos nosotros en nuestra vida, porque la vida es dinámica, porque la vida es un continuo, hay momentos en que pecamos de manera consciente o de manera inconsciente. Y cuando el Espíritu de Dios nos revela que hay pecado en nuestras vidas, nosotros respondemos con confesión y arrepentimiento. Para mí este es el pecado puntual. El pecado habitual es aquel pecado que nosotros de manera consciente y voluntaria e intencional permitimos en nuestras vidas. ¿Me supe explicar con claridad? Hay una diferencia entre ese pecado puntual de cual, cuando yo tengo conciencia, respondo en arrepentimiento y confesión, vuelvo a repetir, y ese pecado habitual que nosotros hemos permitido que eche raíces en nuestra vida. Y ese pecado habitual pueden ser actitudes hacia otros, hacia la vida, pueden ser motivaciones que no son correctas, que no son claras, que no son transparentes, pueden ser acciones o pueden ser omisiones. De alguna manera creo que lo que nos dice la Escritura es que estas dos cosas, peso y pecado, nos pueden permitir movernos hacia adelante. Y creo que este es el ejemplo o este es el consejo combinado de Pablo y el escritor de Hebreos. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Y el escritor de Hebreos dice, desechemos el pecado y el peso que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. Los dos, el escritor de Hebreos y Pablo, utilizan el símil o la metáfora deportiva. Así que la primera parte que quería compartir de mi sermón era olvidar lo que queda atrás. La segunda parte es me lanzo hacia adelante. El apóstol Pablo en Filipenses dice que no es que lo haya conseguido ya, no es que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y los evangélicos, que solamente hay que oír nuestras oraciones para ver que tenemos una increíble capacidad para no decir nada cuando decimos algo, ¿verdad?, para movernos en el mundo de las abstracciones espirituales, que suenan muy bien, pero que en el fondo, ¿qué quieren decir? Para nosotros creo que es importante preguntarnos qué significa esto de que yo prosigo adelante. Este año, ¿cómo puedo proseguir adelante? Fijaos, porque la idea de proseguir adelante me hace pensar en progreso. De tal manera que cuando lleguemos, si Dios lo permite, a enero del 2017, podamos mirar hacia atrás y podamos ver progreso. ¿Me estoy sabiendo explicar? Por lo tanto, tenemos que ser concretos y específicos. ¿Qué quiere decir Pablo cuando está hablando de que él se lanza hacia adelante? ¿Cómo podemos medir el progreso? ¿Cómo podemos saber que realmente estamos avanzando y hacia qué avanzamos? Yo creo que eso es tremendamente importante para dejarnos del mundo de las grandes teorías y bajar a la realidad de la cotidianeidad. Mañana o esta tarde o hoy, cuando salgamos de aquí, del culto de la Iglesia, ¿qué significa para ti y para mí que nos vamos a mover hacia adelante? Yo creo que la Escritura nos lo enseña y la Escritura siempre nos da unas pistas. En Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29, Pablo dice que a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Recordáis? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Si os dais cuenta, también el escritor de Hebreos apunta y converge con la idea de Pablo. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y añade a continuación, considerad su ejemplo. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que la Biblia apunta hacia la importancia de que cada vez tú y yo nos parezcamos más y más a Jesús. En 1 Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, el escritor Juan dice, se me ha ido el santo al cielo al confundirme con Pablo y Juan, pero Juan dice algo muy interesante que ahora no me acuerdo lo que es. 1 Juan, capítulo 1, del 1 al 3, dice, hermanos míos, hijitos míos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser.
pero algún día seremos semejantes a Él. Por lo tanto, cuando Pablo dice que me lanzo hacia adelante, ¿de qué estamos hablando concreta y específicamente? Lo que estamos hablando concreta y específicamente es que este año, cuando acabe, tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, nos parezcamos más a Jesús. Y si no nos parecemos más a Jesús, desde el punto de vista espiritual, año perdido, año que no ha servido para nada. Si ahora que estamos comenzando el 2016 y miramos hacia atrás al 2015, y en tu vida, en tus actitudes, en tu carácter, en tus relaciones, en tus motivaciones, Jesús no es más evidente, hermanos, y alguna vez los de la Buena Nueva ya me lo habéis oído decir, hemos perdido el tiempo. Vaya manera más tonta de perder el tiempo viniendo cada domingo a la iglesia, con la de cosas interesantes que se pueden hacer. Si el resultado final no es que Cristo es más evidente en tu vida y en mi vida. No ha servido para nada, porque lo que cuenta a los ojos de Dios no es la acumulación de cultos. Lo que cuenta a los ojos de Dios es que el carácter de su Hijo sea formado en ti y en mí. Si no, como diría el apóstol Pablo, soy consciente de que lo saco de contexto, somos los más miserables de todos los hombres, porque estamos aquí jugando ¿a qué? Cuando lo que Cristo realmente desea y quiere es que su carácter sea formado en tu vida y en mi vida. Hay una frase que es mía, soy el autor. A mí me ha parecido que cuando escribía el sermón era interesante, pero igual no lo veis tan interesante como a mí me ha parecido. Pero os la comparto, ¿vale? Y es que Dios no está tan interesado en lo que yo hago, sino en qué me convierto. Dios no está tan interesado en las cosas que yo puedo hacer, sino en el tipo de persona que yo me estoy convirtiendo y estoy llegando a ser. De tal manera que hemos llegado al final del sermón y es la aplicación. Os hablaba de la importancia de mirar hacia atrás. Miramos hacia atrás y hemos de dejar el pecado y hemos de dejar todo peso que nos agobie. Y hemos de mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante significa que tengamos los ojos puestos en Jesús. Pero yo creo que tenemos que hacer la aplicación. Y os voy a pedir un reto inhumano para la inmensa mayoría de nosotros. Y ese reto inhumano es estar 5 minutos en silencio, ¿verdad? Con nosotros mismos, sin música de fondo que nos distraiga, simplemente dejando que el Espíritu Santo hable a tu corazón y a mi corazón. Hable a tu vida y hable a mi vida. Yo creo que el Espíritu Santo nos quiere hablar, estoy convencido en el día de hoy, acerca de cosas que debemos de dejar. ¿Qué cosas tenemos que dejar ahora que empieza el nuevo año? ¿Qué actitudes, qué motivaciones, qué conductas, qué acciones, qué omisiones tenemos que dejar? Pero a la vez, de manera específica, ¿qué quieres? A ver si lo sé explicar bien. ¿Qué aspecto del carácter de Cristo quieres cultivar este año en tu vida? De manera voluntaria, de manera intencional y de manera consciente. ¿Me estoy sabiendo explicar? Porque si decimos, yo lo que quiero es parecerme más a Cristo, ¿cómo sabremos que nos parecemos más a Cristo a finales del 2016? Pero si yo digo, yo quiero parecerme más a Cristo en mi capacidad de perdonar, yo quiero parecerme más a Cristo en mi capacidad de tomar la iniciativa de relacionarme con el que nunca en la vida me relacionaría. Yo quiero tomar la iniciativa de mostrar gracia en mis relaciones interpersonales. Yo quiero tomar la iniciativa de este año imitar a Jesús en su sensibilidad hacia el necesitado, emocional, espiritual, física y material. Lo que yo te garantizo es que si tú no concretas lo que quieres, el que nada busca, nada halla. Como dice muy bien la Escritura, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Pero si nada esperamos de Dios para nuestras vidas este año, no os preocupéis, nada vais a recibir. Nada vais a recibir. Por eso es importante ser específico. ¿Qué aspecto del carácter de Cristo Él quiere formar en ti durante este año? Y recordárnoslo y animarnos mutuamente, como dice el escritor de Hebreos nuevamente, al amor y a las buenas obras. Y probablemente, yo estoy convencido, porque la Biblia sí lo dice, que sus ovejas, dice el Señor Jesús, escuchan su voz. Dice también el mismo
evangelista Juan, citando las palabras de Jesús, que el Espíritu Santo nos guiará toda la verdad. Y estoy convencido, total y plena y absolutamente convencido de que si escuchamos la voz del Señor, Él nos va a decir con claridad qué dejar y nos va a decir con claridad qué aspecto del carácter de Cristo quiere formar en ti y en mí. Así que os voy a pedir que pasemos 5 minutos. Yo sé que el silencio es duro, pero es en el silencio donde Dios habla y donde Dios nos deja escuchar su voz. Y vamos a tener que acallar ruidos, ¿verdad? Ruidos de todo tipo, los ruidos de nuestro propio pecado, los ruidos de nuestra propia justificación, de nuestra propia resistencia, para poder escuchar la voz de Dios. Pero yo os digo de todo corazón, si salimos de aquí sin haber identificado cosas que dejar y salimos de aquí sin haber especificado nuestra meta, chicos, la mitad del culto, por decirlo de alguna manera, lo hemos perdido, ¿no? Porque hemos venido aquí, se supone, entre otras cosas, para escuchar la voz de Dios. Y yo creo que la voz de Dios, a través de un siervo inútil, como soy yo, te dice, hay que dejar y hay que coger. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos lo muestre. Cuando pasen los 5 minutos, yo controlo el tiempo.